desde luego con mucho gusto, pues yo agradezco la invitación. Me hubiera encantado estar ahí con ustedes tomando un cafecito, pero bueno, ya tendremos oportunidad de estar por ahí. Y desde luego, Arlet, también muchas gracias a Tania, que bueno, siempre son esos brazos que ayudan en toda la logística y preparación de todos estos eventos y les agradecemos mucho. Y bueno, pues amigos, todos los que están aquí presentes, directores, profesores, personas interesadas en la educación, estoy encantada de estar aquí con ustedes y desde luego pues voy a compartir una charla con pues la intención es provocarlos, ¿no? Provocarlos a que se interesen, a que se motiven, a que estén inspirados en que tenemos que agarrar este desafío de frente y comenzar a trabajar para que la educación en nuestro país cada día sea mejor. Bueno, pues Arlet y Tania, ya podemos empezar, ¿verdad? Adelante, por favor, muchas Sí, gracias. bueno, pues me voy a permitir compartir la pantalla para ir platicando con ustedes y mostrarles, apoyarme de algunos recursos visuales que pues yo he preparado para esta charla, ¿no? Entonces, bueno, pues como ya la maestra, la doctora Oropesa anticipaba, pues la charla lleva por título El desafío de directores y líderes educativos en tiempos de cambio. Y bueno, pues vamos a empezar comentando que algo que es constante pues en el tiempo, a lo largo de las diferentes décadas, definitivamente es el cambio, ¿no? El cambio se ha dado todo el tiempo de diferentes maneras. Nuestro mundo ha ido avanzando conforme van pasando las décadas y pues como ustedes lo saben, vamos teniendo cambios económicos, cambios políticos, cambios culturales, cambios educativos. Y lo importante es que nosotros sepamos que de aquí en adelante va a seguir este movimiento del cambio y que hay coyunturas en el mundo, en el momento como la que estamos viviendo hoy, que a veces hay coyunturas que nos ayudan a avanzar rápidamente y hay coyunturas que se convierten como en un pequeño bache, ¿no? Que nos atrapan un poco porque nos detienen y nos llevan pues a tratar de ver de qué manera salimos de ¿no? Y en esta ocasión, pues estamos viviendo este proceso de este virus que llegó al mundo, que es el COVID-19, y que bueno, pues ha sido una forma más de demostrarnos que las cosas pueden cambiar de un momento a otro y que nosotros siempre tenemos que estar preparados para los cambios, ¿no? Entonces, a mí me gustaría comenzar con dos frases que son probablemente frases clásicas que muchos de ustedes conocen. Y bueno, pues una de Charles Darwin, ¿no? Que dice, las especies que sobreviven no solo son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Entonces, esto lo quisiera yo comentar en relación a los que nos dedicamos a la docencia, a los que nos dedicamos a la educación, que en estos últimos meses, pues hemos visto en las noticias y a lo mejor por experiencia propia, que hay profesores, hay estudiantes, hay directivos que son aquellos que se han adaptado más rápido a los cambios que nos está requiriendo el mundo actual en materia de operatividad académica y en algunos otros casos no. Y entonces aquí no hay pues digamos como una línea, ¿no? En la que decimos, pues los que se adaptaron son porque son más inteligentes o porque son más fuertes o porque son los jóvenes o porque son los viejos que tienen más experiencia. No, en realidad todos nos podemos adaptar y de ahí que yo tome la idea de esta frase, ¿no? Los que sobreviven son los que se adaptan más rápido y para adaptarse más rápido pues hay que estar preparados, ¿no? Y un poquito de esto es lo que yo les pienso compartir el día de hoy. Y la otra frase, que también es pues ya conocida probablemente por muchos de ustedes, dice, debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. Y definitivamente esto es algo real, ¿no? Si nosotros queremos cambiar al mundo, desde luego nosotros solos no podemos. Cuando nosotros queremos mover y hacer que las cosas sean de otra manera, tenemos que empezar por nosotros mismos y desde luego provocar, incentivar, motivar que otros lo hagan, porque si somos más de 2, más de 3, más de 4, más de 5, pues los cambios se van dando, ¿no? Entonces,
¿De dónde o cómo podemos empezar? Pues empezando por nosotros mismos, ¿no? Entonces quiero que tengamos presente este pensamiento, que no necesitamos ser ni los más fuertes, ni los más inteligentes, pero sí personas que sean sensibles y adaptables al cambio, y reconocer que el cambio empieza conmigo, ¿no? Esos son elementos que tenemos que tener presentes. Y bueno, pues aquí una pregunta, aquí viendo un salón de clases de alguna escuela que debe de estar por ahí, digamos, la pregunta sería, ¿ha cambiado la escuela? Y bueno, pues ustedes mismos seguramente habrán constatado que no hemos cambiado mucho, ¿no? Esa es otra de las cosas que nos hemos dado cuenta a lo largo de las décadas, que pues las industrias cambian, las empresas cambian, los medios de comunicación, aparecen las redes sociales, aparecen las nuevas tecnologías y van a seguir apareciendo más, ¿no? Pero en materia de las instituciones educativas, pareciera ser que los cambios son más lentos, ¿no? Y ahora pensaríamos, a lo mejor no hemos cambiado, porque también estamos en esa llamada zona cómoda, o a lo mejor nos hemos involucrado en otros cambios y no hemos logrado también unos cambios sustanciales a nivel de otras dimensiones, ¿no? Que son lo que vamos a ver. Y bueno, desde luego, también me gustaría que tuviéramos los dos conceptos muy claros de esta charla, que estamos hablando de directores y de líderes en educación. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la dirección educativa? Bueno, pues desde luego un director educativo es aquel que pues tiene como tarea primordial organizar el funcionamiento del centro educativo, que su tarea es lograr los objetivos formativos que tiene pues para esa comunidad de estudiantes y también de profesores, porque también se encarga de la formación continua de los maestros y desde luego de la formación de los estudiantes. Tiene que cumplir con una política educativa, porque en nuestro país, como en muchos otros, pues todas las acciones que realice alguna institución, pues también están enmarcadas en una serie de preceptos que el gobierno establece y que se deben de cumplir, que es la norma, que es la ley, que es la política. Y también la tarea primordial del director es articular en armonía a toda la comunidad educativa, ¿no? Estamos hablando de maestros, estudiantes, colaboradores, administrativos, aliados, padres de familia, todos aquellos, pues, personas, ¿verdad?, que son parte de esta comunidad, y que el directivo pues tiene que armonizarlos, tiene que llevar una buena relación con ellos, y desde luego la dirección pues es una tarea verdaderamente humana y verdaderamente administrativa también. Y luego por el otro lado está el concepto de líder educativo. Para poder hablar de un liderazgo educativo, pues una de las bases que debemos de desarrollar en nosotros definitivamente son conocimientos, ¿no? Conocimientos, porque con los conocimientos podemos pulir, podemos trabajar más, pues todo el desarrollo de nuestro desempeño y llegar a ser un líder educativo. El líder educativo es el que desarrolla importantes habilidades. Por poner un ejemplo, les nombro algunas. La autogestión. La autogestión es como el autogobierno, ¿no? Es el autogobierno de uno mismo. Nadie puede dirigir a otro, ni puede inspirar a otro si no se dirige a sí mismo. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender cuando aspiramos a desarrollar el líder que llevamos en nosotros, pues es la autogestión. Y por otro lado, pulir, desarrollar y tener muy bien estas habilidades de comunicación interpersonal, porque son la base de la buena comunicación humana, de la buena relación humana, son las que nos permiten lograr las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros cuando nos comunicamos mal o no decimos lo que pensamos o no lo expresamos adecuadamente o no hay una buena lectura de lo que estamos comunicando, pues muchas veces eso va a ser un obstáculo para que se logren las tareas, para que se logren los propósitos y para que se comprenda bien cuál es la intención? Entonces, es una habilidad que debemos desarrollar, igual que la capacidad de negociación, porque es algo humano que nosotros podemos tener diferentes puntos de vista, diferentes necesidades, y un líder pues no es aquel que impone su punto de vista, sino es el que logra llegar a acuerdos, ¿no? Llegar a acuerdos y aprender del otro y aprender de sí mismo. El manejo de conflictos es también una de las habilidades que hay que desarrollar como líder, y desde luego la innovación y la creatividad. A esta innovación y creatividad
es la que se desarrolla a partir de un gran ingrediente que se asocia con el liderazgo, que es tener visión, visión, una amplia capacidad de ver el horizonte, ¿no? Han oído esta frase, ¿no? Que dice, no veas la rama, sino ve el bosque, ¿no? Es esa capacidad de poder ver en perspectiva el terreno, la necesidad, la oportunidad y poder actuar sobre ella, ¿no? Entonces, esta amplia capacidad de visión la tenemos que ejercitar porque tampoco es fácil, pues ya de suyo tenerla, ¿no? Sino que nosotros tenemos que prepararnos y ejercitarnos en eso. Y esta amplia capacidad de motivación e inspiración, definitivamente un líder, cuando nosotros nos vemos motivados a seguir a alguien, que a veces lo hacemos incluso de manera inconsciente, es porque esa persona o ese grupo de personas generan algo en mí, ¿no? Generan un deseo de hacer algo, un deseo de seguirlo, y eso es la motivación. Y también es la inspiración, ¿no? Esta capacidad de decir, como cuando nosotros éramos estudiantes en la primaria o en la secundaria, y seguramente a todos nos pasó que admirábamos a algún profesor y de pronto si era el profesor de historia, yo decía, pues yo quiero ser historiador porque él es historiador, ¿no? A muchos nos pasa, de hecho yo les confieso que como pedagoga yo alguna vez admiré mucho a una persona, no fue mi profesor, pero era una persona de los medios de comunicación, y cuando yo lo fui a conocer y le pregunté y le dije, ¿usted qué estudió? Me dijo, yo soy pedagogo. Así es que vean ustedes si no te influye esas personas que tienen esta capacidad de liderazgo, de motivación, de inspiración. Y desde luego un líder, que es algo muy importante, muy, muy importante, es que un líder vive los valores. Y desde luego esos valores los vive y los enseña, pero los vive, no solamente los nombra. Y pues de ahí toda esta parte que en nuestro país se habla, por ejemplo, de nuestras autoridades del gobierno y de la corrupción y de la coherencia de vida, por poner un ejemplo, un líder desde luego tiene que ser coherente, ¿no? Coherente en su actuar, en su acción y en su pensamiento. Entonces veamos cómo sí hay una diferencia entre el directivo y el que llega a ser líder, ¿no? Que es como un escaloncito más arriba, que es el que tenemos que desarrollar. Bueno, desde luego una comunidad educativa, aquí yo les puse un dibujito de una comunidad educativa que pues así como a grandes rasgos en este dibujo podemos identificar todo lo que hay en una institución educativa, ¿no? Desde luego los edificios, desde luego en esos edificios hablamos de la infraestructura, de los recursos materiales, de los salones, de los materiales didácticos, de los instrumentos didácticos. Y por otro lado, pues hablamos de las personas, que son todo el personal donde están profesores, tutores, asesores, investigadores, personal administrativo, etcétera, ¿no? Y desde luego están pues arriba un plan de desarrollo, que es el que todas las instituciones se proponen lograr, y de ese plan de desarrollo pues se derivan, más bien el plan de desarrollo incluye de forma importante a la misión, a la visión, a los objetivos, y de ahí se derivan otros objetivos secundarios, las metas y las acciones, que a su vez pues van desarrollando programas y proyectos, ¿no? Y desde luego las personas se van estructurando, se van organizando en lo que llamamos una estructura organizacional. Y por otro lado, pues la convivencia de estas personas, más la interrelación, más todo el plan de desarrollo, nos da una interesante amalgama de elementos que convierte la cultura organizacional o el ambiente. Entonces, aquí hay un clima y una cultura organizacional que cada institución va construyendo. Y esta cultura y este clima organizacional o este ambiente de trabajo también tiene mucho que ver con la persona que dirige, con las personas que son líderes en esta comunidad. Y por eso es importante estudiar este tema de la dirección y el liderazgo. Y desde luego está el entorno. ¿Qué pasa ahora en esta plática que estamos hablando del cambio? Bueno, pues prácticamente yo les etiqueté aquí en esta diapositiva
todos los elementos de una comunidad educativa que han sufrido cambios y que los han sufrido a lo largo del tiempo, pero que de manera muy particular lo sufren ahora, pues en este 2020, ¿no? Que es un parteaguas, porque seguro esto se va a quedar en la historia y vamos a decir el antes del COVID y el post-COVID, ¿no? Y bueno, pues realmente las estructuras, los edificios han cambiado. De hecho, ahora no estamos en un edificio, estamos en un aula virtual. Y en algún momento vamos a volver a regresar a los edificios, pero definitivamente no van a ser los mismos, y nosotros vamos a tener que buscar otras maneras también de adaptarnos, porque ya las cosas van cambiando. Las personas cambian, el entorno está cambiando, los programas y proyectos van a cambiar, el plan de desarrollo institucional va a cambiar y la estructura organizacional va a cambiar. Entonces, desde luego esto no solamente es por lo que ha sucedido en el 2020, sino que realmente siempre nosotros deberíamos estar en una constante ajuste de cambio y transformación. Sin embargo, las estructuras educativas tienden a permanecer. De hecho, tenemos, por ejemplo, muchas prácticas, ¿no? Cuando decimos va a cambiar el plan de estudios, pues los planes de estudios cambian cada 5 o 6 años. Si hablamos de un plan de desarrollo, pues cambia cada sexenio o cambia cada vez que cambia la autoridad académica, etcétera, ¿no? Pero ahora los cambios nos están marcando otras pautas, nos están marcando otras necesidades. Y bueno, pues ¿cuáles son estos desafíos? Porque esta plática es de desafíos. Bueno, miren ustedes el gran desafío que tenemos. Ahí está una foto de un salón en 1930 y una foto de un salón en el 2020. Y bueno, pues, ¿qué ven ustedes ahí? Vemos poca transformación, ¿no? Seguimos viendo a los niños sentados de la misma forma, seguimos viendo al maestro, bueno, en la segunda foto no vemos al profesor, pero se entiende que está al frente. Y entonces, ¿cuál es el gran desafío? Generar un cambio en estructuras que llevan décadas sin cambiar. Ahora, algunos de ustedes me podría decir, ¿hay algo de malo en la estructura de esos salones? Bueno, sí puede ser, no sé si el calificativo sea malo, pero lo que sí puede ser es que ya es limitante. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando y ahora los niños y los profesores tienen otros medios. Hoy en día ya no solamente se aprende en la escuela, se aprende en otros lugares y la disposición de trabajo debe ser otra, porque va a ser más enriquecedora con todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Entonces, por eso es que el aula tiene que transformarse. Y bueno, y otro desafío que también vamos a tener que resolver es generar un cambio real en la forma de gestionar, ¿no? En muchas ocasiones nuestras autoridades pues se reunían en una mesa como la que estamos viendo en la foto de arriba, ¿no? Una mesa con papeles y las famosas juntas, ¿no? Juntas de trabajo. Y ya ahora a lo mejor estamos igual, nada más que con la diferencia de que yo estoy sentada en mi casa o en otro lugar y estoy frente a una pantalla con otras personas que también están sentadas en otro lugar, pero estamos en el fondo con la misma estructura, ¿no? Entonces, la idea es que la organización tiene que cambiar, y me refiero por organización como a la gestión, a los procesos. Nuevamente digo, no solamente tiene que cambiar porque ya no es así o porque ahora las tecnologías nos marcan, no, sino simple y sencillamente porque las cosas se tienen que resolver de otras maneras, tenemos que llegar a acuerdos más rápidos y tenemos que aprovechar el talento de la gente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos hablar de horas muertas, ¿no? Por no llamarle de otra manera, en donde decimos, bueno, pues el día de hoy y el día de ayer estuve en 20 juntas, ¿no? Y a lo mejor son juntas donde ocupamos el tiempo, sí, en cosas importantes, pero también dejamos de hacer otras, ¿no? Entonces, la organización, la manera de gestionar también nos invita, nos seduce a que ya tenemos que hacer cambios, ¿no? Entonces, los desafíos es tener una nueva visión de las estructuras, una nueva visión de las organizaciones, de la manera en cómo se organizan las instituciones, una nueva visión de los medios, ¿no? De cómo aprovecharlos más, cómo sustituir unos por otros,
un aprovechamiento mejor y mayor de los recursos y de las estrategias, ¿no? Porque definitivamente una de las cosas en las que nos tenemos que preparar más es en la estrategia, que es esta manera, esta forma de proceder para lograr más y mejores resultados. Pero hay una situación o hay un conjunto de factores que tenemos que considerar, que son realidad y que antes de que me los digan, desde luego los anticipamos, ¿no? Definitivamente este desafío tiene que tener como base la situación real y cada país genera cambios a partir de lo local y lo global. En este caso estamos en el maravilloso campus virtual de la Anáhuac, Veracruz. Y en Veracruz, pues hay también sus realidades, diferentes a las realidades de la Ciudad de México, diferentes a las realidades de Querétaro, diferentes a las realidades de Oaxaca, de Chiapas, etcétera, ¿no? Pero hablando de nuestro querido país, de México, en México hay estas dos condiciones y solo por poner un botón de muestra, ¿no? O sea, hay pobreza y puede haber pobreza extrema y puede haber clase media, como es la otra fotografía, clase media trabajadora, y puede haber clase media alta y alta, ¿no? Entonces, la realidad también es que cuando nosotros hablamos de transformación y hablamos de los desafíos, también tenemos que decir, voy a empezar los cambios, pero considerando mi realidad. Porque ahorita sabemos que, por ejemplo, muchos niños y jóvenes pues no tienen acceso a Internet en sus casas, tienen dificultades para tener computadoras o para tener algún medio que les ayude a tomar clases a través de esta situación. Bueno, pues una serie de aspectos que tampoco nos pueden paralizar, ¿no? Pero que nosotros tenemos que tomar en cuenta para plantear cómo sería nuestro cambio desde nuestra realidad e ir poco a poco, ¿no? Pero es una cosa que se tiene que considerar. La otra es que la adaptación al cambio debe de ser gradual, pero debe ser permanente. O sea, tampoco podemos llegar, bueno, sí podemos, pero no deberíamos llegar a nuestra institución a querer hacer así como la revolución, ¿no? Y ahora vamos a cambiar todo. ¿Por qué? Porque si hacemos una gran revolución, podemos generar inestabilidad, desconfianza, miedo. También podemos generar otras respuestas al cambio, que es pues todo este tema de como la historia del libro de quién movió mi queso, ¿no? Que hay dos personajes y hay un personaje que se resiste al cambio, ¿no? Entonces, para ir poco a poco, nosotros tenemos que ir adaptando nuestra comunidad educativa a un cambio, pero irlo haciendo de manera gradual, firme, y que este cambio sea permanente, porque ya nos subimos en el tren y ya no nos podemos bajar, ¿no? Y vamos, y vamos cambiando, vamos evolucionando y vamos mejorando. Las instituciones educativas definitivamente deben dar un impulso a la formación de competencias para la vida y competencias profesionales. ¿Por qué? De manera personal y profesional, yo sí soy, digamos, como apoyadora de este modelo de competencias. ¿Por qué? Porque definitivamente siempre lo he comparado con esta idea de que no le des el pescado, sino enséñale a pescar, ¿no? O no le enseñes a manejar no sé, un automóvil y que luego la persona diga, es que yo nada más manejo ese modelo de automóvil, ¿no? No, sino tenemos que generar la competencia para que la persona, si se le presenta una variable de cambio en el entorno o se le presenta otro entorno diferente, rápidamente desarrolle una capacidad de adaptación a ese cambio y genere una nueva acción y logre salir con éxito en esa tarea. Entonces, por eso son muy importantes que generemos competencias para la vida, lo que actualmente algunos organismos internacionales llaman las soft skills, ¿no? Las habilidades blandas, que hoy se han convertido en lo más importante, ¿no? Entonces, por un lado es esto, es el ser buen ciudadano, el tratar bien a la gente, el ser empático, el saberse comunicar, el tener buenos hábitos, una buena educación, etcétera. Y luego las competencias profesionales, porque finalmente, pues queremos buenos profesionistas, como lo hacemos en las universidades Anáhuac, para que ellos den una respuesta certera y den un paso adelante de todos los demás, ¿no? Y otra cosa que es otra situación real es que las instituciones educativas tienen que cambiar sus estructuras. Y ya no, las instituciones que se manejan de manera jerárquica,
van a tender a eclipsarse, porque ese modelo de autoridad, de jerarquía, pues ya se va a ir eclipsando porque la realidad nos está buscando más dinamismo, ¿no? Entonces podemos estudiar alguna otra alternativa, podemos hacer pues algunas estructuras más horizontales, como el ejemplo del organigrama azul, o podemos hacer estructuras más orgánicas o estructuras satelitales o circulares, pero buscar maneras diferentes de organizarlos. ¿Cuál va a ser la mejor? La que te acomode mejor, la que le acomode mejor a tu institución. No es que haya una que todas deban adoptar, sino que tú debes de analizar cuál es la mejor organización que vendría bien para mi institución y hacer el cambio y ver que las cosas pueden mejorar. Eso es algo definitivo. Y todas las instituciones educativas deberíamos apostar a formar en cada docente un líder educativo, porque es la persona que se queda al frente de nuestros estudiantes, es la persona que hace vivo el currículum. Entonces sí necesitamos que nuestros profesores estén empoderados, empoderados para poder resolver problemas, empoderados para poder definir estrategias mejores de enseñanza, empoderados porque si les apagan la cámara sepan dar clases sin la cámara, porque si les ponen el salón sepan dar clases en el salón, porque si les ponen 40 alumnos den clases a 40 y si les ponen 2 alumnos también lo puedan hacer. Necesitamos profesores que sean líderes educativos para que el proyecto de la institución pueda funcionar. Y desde luego las autoridades, ¿no? Las autoridades educativas deberán desarrollar competencias para dirigir y desarrollar su liderazgo, porque ellos son los que llevan el timón, ¿no? Ellos son los que llevan la dirección. Por ejemplo, miren ustedes, si nosotros ponemos una escuela, ¿no? Hoy compramos un edificio, ponemos un letrero, inscripciones, contratamos profesores, ponemos los salones típicos y empezamos a recibir alumnos, seguramente ya tendríamos una escuela en funcionamiento. Pero ¿qué pasa cuando alguien no dirige? La escuela funciona por inercia, porque los alumnos se levantan todos los días, van a la escuela, trabajan con el profesor. Si alguien no actualiza los programas, los buenos maestros los actualizan solos, ¿no? Pero el tema es que no hay una dirección. Y entonces pasamos 5 años, 6 años, 7 años, 10 años y de repente decimos, ¿en dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿No? Y nosotros queríamos llegar a otro punto y la escuela se quedó en el punto de origen, porque no hubo alguien que marcara una dirección hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la capacitación del directivo y del líder para lograr marcar este rumbo tan importante. Y desde luego otro componente, si ustedes se están dando cuenta, son muchos, otro componente que debe cambiar y adaptarse al mundo es el currículum o los planes y programas de estudio. Y desde luego aquí estamos hablando de cualquier currícula, ¿no? Desde la currícula de educación básica que está a cargo de nuestro gobierno, a cargo del Sistema Educativo Nacional, y los programas que nos competen ya a educación superior y que pues también algunas instituciones tienen la posibilidad de cambiarlos, ¿no? ¿Por qué los tenemos que cambiar? Porque el mundo se está cambiando, porque desde luego, por ejemplo, nuestra Universidad de Anáhuac tiene un modelo educativo que se ha ido modificando y que se ha ido modernizando, pero no es la realidad de todas las instituciones. Y al no hacer esos ajustes con todos, pues el país no va a avanzar, porque no es una avanzada completa, es una avanzada de pedacitos, ¿no? De diferentes sectores. Entonces, definitivamente tenemos que buscar la manera de cambiarlo, pero no cambiar por cambiar, sino de cambiar lo que sea necesario para que los estudiantes, ya sean de primaria, de secundaria, de preparatoria o de educación superior, obtengan lo necesario para crecer como personas y desarrollarse como profesionales, ¿no? Eso es muy, muy importante. Entonces, aquí ya vamos sumando resultados, ¿no? El desafío de los directores y de los líderes en los tiempos de cambio, pues es lograr esa capacidad de visión, lograr preparación, acción, porque también hay gente que está muy preparada, pero no actúa. Y entonces nunca vemos, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado que a veces en un grupo de compañeros o de colegas tenemos a alguien que siempre es así como el inquisitivo del grupo, el propositivo, y cuando lo ponen de director dice uno, ahora sí,
Es el momento que demuestres ese empuje, esa garra, y no lo haces. Porque a lo mejor hay un cierto temor o hay una falta de conocimiento de cómo ir a la acción. Entonces, también hay que aprender a ir a la acción. Y si en algún momento te equivocas, qué bueno que te equivocaste, porque ya te diste cuenta que así no era, pero hay que actuar, porque la inmovilidad es la que nos deja en la oscuridad o nos deja atrás, ¿no? La evaluación es algo que también tenemos que aprender, porque gracias a la evaluación podemos ponderar si estamos logrando los resultados o no, y desde luego también la capacidad de reflexionar, ¿no? Y la integración, pues, de equipos de trabajo basados en el talento. Creo que una de las cosas que yo aprendí cuando estuve trabajando muy de cerca con un rector en la UNAM, una de las cosas que yo aprendí más desde muy joven, mucho antes de meterme a estudiar estos temas de liderazgo, fue la importancia de quién te rodeas cuando tú estás como director o líder, ¿no? O sea, realmente tienes que escoger muy bien a tu equipo de trabajo y que sea un equipo de trabajo que cuando suceda algo, las personas aporten, que cuando tengas una idea, ellos mejoren tu idea. Cuando tengas una duda, ellos te ayuden a salir de la duda, porque no te están ayudando a ti, están ayudando a la comunidad. Entonces, este tema, como si ustedes se dan cuenta, yo estoy dando un panorama muy amplio, porque podríamos irnos tema por tema, pero este tema del talento es fundamental. Y también concentrar el currículum en lo esencial. Ya no podemos hacer así estructuras curriculares de, ay, pues ahora van a estudiar 5 años, no, pues ahora la carrera va a ser de 6 y no, pues de 7, de 9, no. Un currículum con lo esencial, porque el mundo ya cambió. Y acabamos de decir que la forma en cómo las personas aprenden no solamente es la escuela. Hay otros medios, pero la escuela da cosas muy importantes, ¿no? Concentrarse en la formación humana, porque somos humanos y todas las instituciones educativas deben de tener siempre a la persona al centro. Y esa es una característica de nuestro modelo en las universidades Anáhuac. Pues así llegamos a la nueva educación. ¿Y cómo deberá ser esa nueva educación? Pues debe ser actual, debe ser moderna, apoyada por la tecnología, pero fíjense que yo dije apoyada, ¿eh? O sea, tampoco la tecnología nos va a gobernar. No, nosotros vamos a apoyarnos en la tecnología, con profesores competentes, con directivos eficientes y con resultados extraordinarios. Tenemos que apostar a eso pues en los próximos años, ¿no? Porque les vuelvo a repetir, la educación es el motor de desarrollo de cualquier país y lo estamos viendo ahora con el COVID, ¿no? O sea, la gente que no cree en que exista el virus, la gente que cree que el tapabocas le estorba, la gente que piensa que lavarse las manos es exagerado, pues no tenemos desgraciadamente, una educación de la salud, ni siquiera una educación cívica de respeto, porque hay gente que dices tú, bueno, no te cuides tú, pero yo sí me estoy cuidando, ¿no? Pero me afecta si tú no te cuidas. Entonces tenemos que volver a la educación de la sociedad, de la humanidad como personas. Entonces, el papel del líder y del directivo es impulsar la dirección de organizaciones y personas, implica la capacidad de gestionar la institución, incentivar a la comunidad educativa e impulsar el logro de un proyecto educativo de forma eficaz y eficiente, armonizando con el proceso administrativo y con la organización, porque les digo, muchas veces si nada más trabajamos la parte académica, pues también queda la otra parte, ¿no? La parte administrativa, la parte de la gestión. A mí me encanta esa frase que dice, la gestión es hacer que las cosas sucedan y realmente tenemos que gestionar de esa manera. Y bueno, pues ya casi para terminar, yo les voy a dar 10 elementos que empoderan la dirección y que si tú quieres ser un directivo o quieres ser mejor director, pues tienes que tomarlos en cuenta, ¿no? Y bueno, pues primero que nada tenemos el centro de mando, ¿no? Que es el cerebro. Y sí, efectivamente, para que tú seas un buen director, un buen líder, pues tienes que tener conocimientos, adquirir experiencia, aprendizaje y enseñanza, ¿no? O sea, es decir, de lo que tú hagas y de lo que tú vayas probando, tienes que ser un aprendiz permanente, pero también tienes que enseñar, ¿no? Yo creo que yo soy de la firme opinión que todos los directivos de una institución educativa tienen que dar una clase, porque es necesario.
Es necesario porque tienes que tener esa experiencia de estar en el aula, ya sea en la virtual o en la física, pero tienes que ser parte de ese grupo académico porque tienes que vivir la experiencia que diriges, ¿sí? Entonces, bueno, pues es cultivar nuestra sabiduría, nuestro conocimiento. La otra es la visión, que es mantenerse atento al horizonte, ¿no? En aquella fábula que les digo, que bueno, es como un cuento, como una historia de quién movió mi queso, hay 4 personajes, ¿no? Dos ratoncitos y 2 seres humanos. Y los ratones reaccionan más rápido al cambio porque tienen instinto de conservación y bueno, pues ellos fueron, ya no había queso y buscaron en otro lado. Y los humanos se quedaron allí esperando a ver si aparecía el queso o si alguien les llevaba un poco, ¿no? Nosotros tenemos que tener esta capacidad de ir viendo el horizonte, aunque no tengamos problema, aunque ya no haya COVID, aunque ya todo esté aparentemente normal, siempre tenemos que estar atentos a la situación, a la circunstancia, porque ahí podemos detectar y anticipar alguna cosa que se puede presentar y entonces reconocer las posibilidades de nuestra institución con base al entorno. Y desde luego la dirección. La dirección, tú siempre que vas a dirigir vas a tener una especie pues de volante o una especie de estos brújulas o de timón donde vas a llevar el barco, porque tú eres el capitán del barco y tú vas a marcar el rumbo y el camino. Y entonces para marcarlo tienes que analizar antes de dar un paso y decir por acá. Entonces, esta es otra parte, ¿no? La dirección es algo que se tiene que cultivar. La comunicación, porque es nuestro medio del día a día, estructurar estrategias para una comunicación clara, oportuna y eficaz. Eso es lo más importante para la convivencia humana y para tener éxito en los negocios y para tener éxito en la educación. Tenemos que tener buenas habilidades de comunicación. La sensibilidad y la empatía, porque eso es para nuestros estudiantes, para nuestros profesores, para nuestros colaboradores, para poder comprender a la persona que trabaja con nosotros y a mí misma, para motivarme y motivar a los demás, para apreciar a los otros y para enriquecerlos. Entonces, la sensibilidad y la empatía es algo fundamental. Y otro elemento que no quiero dejar de comentar es la confianza. ¿Sí? La confianza para delegar. Confía si tú tienes a tu equipo de trabajo, por algo es tu equipo y confía. Confía porque juntos van a lograr algo y te vas a sorprender. Cuando tú le das la oportunidad a alguien de sacar adelante una tarea que a lo mejor tú en el fondo crees que no la va a poder hacer, vas a ver que si le das la oportunidad y le dices yo confío en ti, va a ser un excelente trabajo. ¿Sí? Entonces, nosotros edificamos también a las demás personas. Un líder genera y enseña a otros a ser líder. Entonces, eso es algo bien, bien importante y la confianza es la base. Y cuando tengas tu equipo de trabajo, selecciona, recluta, analiza bien quién va a ser tu equipo de trabajo y cada uno de ellos es un pequeño saquito de tesoros, porque es un talento. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Aprovechar ese talento. Formarlo, contribuir a su formación, contribuir a su aprovechamiento y vas a ver que las cosas van a salir mejor. Si tú tienes una persona que es buena en las ventas, pues ponla en las ventas. Si tienes una persona que es buena hablando en público, que lo haga. Si tienes una persona que es mejor para reflexionar, pues dale esa tarea. Pero lo importante es que identifiques y sabes qué, que cuando me permiten a mí desarrollar mi talento, ¿qué va a pasar? Me voy a sentir a gusto, me voy a sentir integrado, útil y voy a ser feliz, ¿no? Y esto del bienestar en el trabajo es el tema de hoy, ¿eh? También es un tema muy importante que nos compete a los directivos y a los líderes. Y la otra es aprender a reconocer. No solamente el director, el rector, el vicerrector se lleva las palmas, también hay que reconocer a los demás. Y ese es el salario emocional, que a veces importa más que el propio salario, ¿no? Pues es la felicitación, el reconocimiento público o privado, pero hay que hacerlo, hay que decir, oye, lo hiciste muy bien, felicidades, excelente. Hay muchas maneras, ¿no? Muchas formas, pero hay que incentivar, hay que motivar porque somos humanos y todos lo necesitamos. Y esto va a ayudar a integrar al grupo. Y desde luego un líder siempre inspira. Y no necesariamente porque dé discursos inspiradores y termine con una porra y con una alabanza, no, una persona auténticamente
digamos, autogobernada, construida, bien trabajada, que auténticamente quiere hacer el bien, inspira al otro, ¿no? Hay que las personas, que sus alumnos se sientan pues orgullosos de que ustedes sean sus profesores y que sus colaboradores, perdón, digan, ese es mi jefe, ese es mi director, ¿no? Porque lo quiero, porque lo admiro, porque es una persona que me inspira y me forma, ¿no? Y desde luego, pues eso va pegado con ese gran poder que es el ejemplo, ¿no? Como dicen por ahí, el ejemplo arrastra y no tienes que hablar, ¿no? Simplemente con que camines estás comunicando todo, ¿no? Los que somos profesores, seguramente nos ha pasado que estás en el súper o estás en la iglesia o estás en algún centro comercial y alguien te dice maestra o a lo mejor no te saludan y desde lejos le dicen a su familiar o a su acompañante, mira, esa fue mi maestra. Y ese es el gran compromiso porque lo traes puesto todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso lo traemos puesto todo el tiempo y siempre seremos un ejemplo para los demás. Entonces, tenemos que cultivarnos, tenemos que prepararnos porque debemos ser más y mejores, pues, y sobre todo los que estemos en las filas de la educación. Y bueno, pues yo espero no haberlos cansado, haberlos entusiasmado de prepararse en este ámbito de la dirección y del liderazgo. Yo estoy a sus órdenes en la Anáhuac México y desde luego pues voy a estar colaborando muy orgullosamente también con nuestra querida Anáhuac Veracruz. Y porque, bueno, pues a lo mejor voy a estar ahí ya, de hecho, en alguna materia en la maestría y desde luego pues estaré muy orgullosa de que ustedes puedan ser familia Anáhuac como lo somos nosotros. Y pues con esto yo termino agradeciéndole su amable atención y estoy a sus órdenes.